Hola, mi nombre es Camilo Marcel Céspedes Areiza, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Antioquia y en este momento les voy a presentar mi segundo laboratorio de la materia de Arquitectura y Computadores, en donde vamos a demostrar el funcionamiento de una aplicación que permite el cifrado autoclave en el método de BigLN. Pues bien, en el trabajo lo que ideé para realizarlo fue primero que nada un inicio de un sistema en el que pues, se prepara a procesar los archivos de texto, el archivo input.txt o en su caso pictograma se pueda leer, se valide que el archivo exista y se le solicita una clave de cifrado al usuario. Hay que validar que esta clave no sea mayor que el mensaje que se tiene, o pues en otras palabras que sea más corta que el mensaje, y se selecciona, el usuario debe seleccionar la operación que va a realizar, en caso tal de que pues, sea un proceso de cifrado o sea un proceso de descifrado. En el cifrado la idea es que se combina la clave original con los caracteres del mensaje. Por ejemplo, el ejemplo que yo tuve fue la clave A con el mensaje hola mundo. Entonces la clave extendida debería de ser a hola mundo. Y pues se realiza la fórmula que se nos pasó en el material didáctico y se normaliza mediante los ASCII que se pidió que fuera que trabajamos desde el rango 32 hasta el 126. Vale, entonces si tuviéramos que hablar de cómo se trabajó el diseño del sistema que yo implementé, fue que lo dividí prácticamente en tres módulos principales. El primer módulo era básicamente el de recibir los documentos y exportar los documentos ya modificados. Obviamente esa parte aún no, pero que leyera el documento y exportara el documento y lo editara. El segundo componente ya vino siendo la validación de claves. O sea, ya leía el documento y entonces él validaba la clave. Revisaba que la clave fuera menor que el mensaje que estuviera en el documento y pues si fuera igual o más larga, que diera un mensaje de seguridad diciendo que el mensaje, la clave no podía utilizarse. El tercer componente que yo realicé fue pues, ya donde viene la parte lógica como tal, o matemática por así decirlo, en el que utilicé las fórmulas que se nos daban para ir cifrando y descifrando letra a letra. Entonces, como se nos pidió que fuera desde el ASCII 32 hasta el 126, incluyendo el espacio, o sea, el espacio de entre líneas, entonces tenía 95 caracteres disponibles y tenía que cifrarlos cada uno. Entonces, ese es ese último módulo, la parte del cifrado. Bien, entonces, como estaba diciendo, el tercer módulo fue el modo más difícil porque tenía toda la parte lógica, tenía la parte del cifrado y tenía la parte del descifrado. La parte del cifrado fue un poquito relativamente trabajable porque, bueno, ya se nos había explicado más o menos cómo era. Se trabajó y se usando cada carácter tenía que ir cambiándolo uno a uno, tenía que ir cifrándolo y cambiándolo, teniendo en cuenta que la clave iba a ir primero y cierta parte del mensaje pues salía o se perdía como tal. Entonces, en este proceso fue en el que se creaban los criptogramas y se salía el mensaje, el criptogram.txt. Y en el descifrado fue un poquito más complejo porque se suponía que yo no tenía como tal el mensaje original ni el mensaje con la clave extendida, solamente tenía el criptograma cifrado y tenía pues la clave. Entonces se me dio un poco más complejo encontrar cómo hacerlo. La verdad, di varias vueltas y me perdí un poquito, pero al final, investigando por otras partes, vi unas formas de hacerlo y ese fue el método que utilicé. Ya les mostraré en el código. En cuanto a desafíos técnicos que encontré, además de los que ya les mostré, sería, por ejemplo, varios manejos de llamada, varios manejos de enrutar en cuanto a las etiquetas, pues era la primera vez que lo trabajaba, pero pues fue trabajable. Ok, ahora vamos a mirarlo como tal el programa que realicé. Primero que nada, rellené los datos, creé un menú principal en el que pues tengo las opciones del sistema y un mensajito que me diga que la opción es inválida, que intenté de nuevo. Tengo una configuración para los archivos del sistema en el donde guardé el archivo, pues guardé los nombres del archivo .input, del criptograma y el decodificador. Creé un espacio en el sistema, un buffer de 1024, que es el espacio máximo que se nos asignaron, en kilovatio. Puse un error del sistema por si no se podría abrir el archivo. Creé pues el tamaño del archivo donde se iría a guardar las cosas que pues, se va a ir cambiando a medida de que se lea y el mensaje de error correspondiente. Un manejo para las claves, pues las claves que va a utilizar, si es una clave secreta, pero bueno, entre comillas. Un mensaje donde se le pide al usuario y un mensaje donde si la clave es demasiado larga comparada con el mensaje que se obtiene. Tengo un buffer para la clave realmente de 256, podría haberlo hecho más grande, pero consideré que estaba bien 256. Y pues que me lea el tamaño de la clave para tenerla en cuenta, ¿no? Para compararla con el mensaje. Y tengo un espacio para la clave extendida que vendría siendo ya la combinación de la clave con el mensaje, después el kilovatio porque igual este se va a guardar en otros documentos después de que se encripte. Más que otras cosas, hice dos espacios más para guardar los resultados, uno para el criptograma, que sería pues aquí se guarda lo que se sale cuando se haya cifrado algo, y uno para un buffer de salida, que aquí se va a guardar cuando ya se haya descifrado el mensaje. Tenemos un main, el menú se llama el menú principal, leo la opción que eligió el usuario, verifico cuál opción eligió y dependiendo de cuál elija, pues me iré hacia abajo donde está el proceso de cifrado y el proceso de descifrado. En fin, tengo una sección donde yo cargo los archivos que tengo desde el sistema. Estos se llaman desde esta parte de la cero, que ya ahora mostraré qué es lo que contiene. Pues realmente trae los nombres de los documentos TXT y pues se carga esto en el sistema para trabajarlo, lo leo y pues para compararlo con las claves y bueno, lo guardo. Ahorita mismo no le vamos a echar un ojo completo a eso porque pues ya eso es diferente a lo que tenemos que hacer. Le pido la clave al usuario y en caso de que la clave sea diferente, entonces uno diferente que diga solicitar clave nuevamente, aunque obviamente pudo ser el mismo, ¿no?
Hay que contar los caracteres de la clave para compararlos con los caracteres del mensaje. Aquí está. En caso de que la clave sea demasiado larga, pues me lleva a otra parte. Clave demasiado larga, salgo le digo al usuario que la clave es muy larga, que ingrese otra nuevamente. Ya cuando tengo la clave, la extiendo para cifrarla. Tengo la clave original para otra, por si la necesito para otras cosas. Y aquí ya copié la clave y pues la pongo en la clave extendida para tenerla, ¿no? Se empieza a extender, copiar la extensión, un poquito más abajo para que nos dé el tiempo. Ya todo eso es para cifrar, como tal, para descifrar. De hecho, el descifrado fue una vaina bárbara que tuve que buscar otros métodos porque no me daba. El método básico que yo pensaba que era simplemente lo contrario que la fórmula que se nos daba. Estuve dándole cabezazos a eso, pero no me dio. Entonces busqué otra forma que, pues, entre comillas, me dio. Aquí tengo el cifrado normal, que ahí sí vengo con el archivo el archivo que he guardado, la clave extendida y genero un criptograma y el tamaño del archivo. Aquí en un bucle de cifrado lo que hago es que carácter por carácter lo voy cifrando y lo voy comparando con el original, con carácter de la clave. Lo normalizo con el tamaño que deberían de tener y aplico la fórmula. Y cuando ya termina, pues regresa con el JR, guardar el archivo de cifrado. Tengo que guardarlos en un documento que viene siendo ya, por ejemplo, este de cifrado viene siendo el documento pictogram.txt y guardar el archivo de cifrado que viene siendo el decoded.txt. Ahora sí, ya. Entonces, cuando en el menú le dan proceso de cifrado, viene aquí, cargo el archivo que quiero cifrar o tengo la clave del usuario, se la pido y reviso que la clave sí sea, la extiendo usando el mensaje original y luego ya cuando tengo los dos mensajes juntos, cifro el mensaje completo. Este mensaje lo guardo en un nuevo documento y pues me vuelvo al menú. Lo mismo pasa con el menú de cifrado, pero ya es un poco diferente, ¿no? Cargo de nuevo el archivo, tengo de nuevo la clave del usuario, se supone que el usuario la tiene, y descifro progresivamente la clave, ya no es igual al anterior, sino que es un método diferente el que les mostré ahora. Guardo el resultado de cifrado, se guarda en un archivo y de nuevo volvemos al main y la opción pues de salir. Entonces vamos a ejecutarlo, ahora me salga la primera porque pues a veces se me enreda, vamos a ver, limpio, se bloqueó, vamos a darle, ahora sí, debería funcionar. Ok, no sé por qué no abre, aquí está. Ok, ya aquí el archivo abre, pero antes de pasar a eso, vamos a hacer lo siguiente. Ya aquí yo ya lo tenía con unos ejemplos, vamos a borrarlo y guardar que quede vacío. Aquí ya está vacío y para que no sea el mismo ejemplo, vamos a ponerle hola mundo, adiós mundo, buenas noches. Listo. No le pongamos la tilde, no recuerdo si se puede o no se puede. Vamos a dejarlo así, guardamos y vamos con el programa. Entonces en el programa lo primero que se hace obviamente vamos a cifrar el programa, vamos a ponerle hola y ahora vamos a descifrarlo para que lo revisemos todo completamente. La clave vuelve a ser hola. Aquí rápidamente podemos ver que ya el criptograma cambió y el decodificador vuelve y muestra el input. Para revisar que no sea vaina una sola vez, podemos volver a cifrarlo. Ya vamos a ponerle otro diferente, vamos a ponerle jojojo y lo volvemos a descifrar. Sigue con el descifrado anterior, jojojo, y vamos a ver que efectivamente el criptograma ha cambiado. Ok, eso sería todo. Muchas gracias.